Mil disculpas por el corte a la anterior clase, hubo un problema con el internet. Ahora, en el ejercicio que vamos a hacer ahora es el 25, que también es un ejercicio que me han estado pidiendo bastante, que son de las notas de un examen que se han tabulado en una distribución de frecuencias de 4 intervalos, que es de igual amplitud y que su amplitud también es de 4, es su ancho de 4, y nos dice que el dato mínimo es 4. Aquí nos está dando las frecuencias relativas primera y tercera, 0,15, 0,35, y nos pide que calculemos la varianza de la distribución si la media aritmética es 12,4. Ahora, vamos a hacer este ejercicio que es un poco larguito, pero se puede. Yo les recomiendo más que todo en esta parte que ustedes resuelvan más que todo ejercicios de completar tablas, porque es lo que más va a entrar. Probablemente les den una tabla incompleta y ustedes tengan que utilizar artificios, ecuaciones, definiciones estadísticas para hallarlas. Entonces les pido por favor que ustedes ahonden más en completar tablas. Eso sí o sí va a entrar en los exámenes, bueno, al menos en el primer parcial de licenciado. Ahora sí, aquí nos está diciendo qué valores. Primero estamos hablando de intervalos, ¿no es cierto? Ahora, nos dice que nos está dando 4 intervalos, es decir, que aquí vamos a tener un intervalo, otro intervalo, otro intervalo y otro intervalo. También nos dice que su ancho va a ser de 4, es decir, que van a aumentar de 4 en 4, y que el dato mínimo es igual a 4. Significa que esto es 4. Esta parte vamos a hacerla de acá. Vamos a poner intervalos abiertos. Entonces, si esto está aumentando de 4 en 4, 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. Y finalmente aquí tendríamos 20. Perfecto. Esta parte ha sido más sencilla. Ahora, la marca de clase MI o XI. Como ustedes se sientan más cómodos de escribirlo. ¿Qué tenemos acá? Aquí prácticamente sería, ustedes ya saben, 4 más 8 dividido entre 2. En esta parte va a ser 6. 8 más 12 dividido entre 2 va a ser 10. Aquí tenemos el valor de 14 y finalmente 18. Ahora, el siguiente valor nos está hablando de las frecuencias relativas, es decir, de las f sub i y de las f sub i mayúscula. Los valores que van de 0 a 1. Nos dice que el primer dato, esto lo vamos a anotar con otro color, es 0,15. Ese es un dato que nos está dando. Y 0,35 para el f sub 3. F minúscula por si acaso. Lo que quiere decir que nuestras incógnitas aquí sería el f sub 2, el f sub 4. Y aquí eso tendría que sumar 1. En esta parte pues sabemos que este valor de 0,15 es igual, se copia. En este caso va a ser 0,15 más f sub 2. Aquí va a ser 0,15 más f sub 2 más 0,35, que si sumamos estas dos constantes prácticamente va a ser el valor de ¿cuánto? De 0,15 más 0,35 es igual a 0,5. Va a ser 0,5 más f sub 2. Y en este caso vamos a tener 0,5 más f sub 2 más f sub 4. Que esto tendría que ser igual a 1, prácticamente. Ahora sí. Más allá de estos datos que nos han dado, nosotros hemos tratado pues de averiguar cómo podría ser su forma. Nos da una última pista. Nos dice que la media aritmética es 12,4. X barra es igual a 12,4.
Aquí nos está pidiendo que calculemos la varianza. Bien, en este caso, esta parte de acá prácticamente de la tabla ya la hemos deducido. Ahora, desarrollando un poco más esta media. Si nosotros revisamos la media para datos agrupados, es decir, para datos que están en intervalos, nos damos cuenta de que esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la sumatoria de los x sub i, es decir, de los representantes de clase, multiplicado por ¿qué? Por los n sub i, es decir, las frecuencias absolutas. En este caso no lo hemos anotado, porque no va a ser necesario. Todo vamos a hallar utilizando las frecuencias relativas, es decir, estos decimales. Ahora, todo esto tiene que ser dividido entre n. Ahora sí, esta parte de acá. Si nosotros desarrollamos esto, pues prácticamente, ¿qué sería? Sería x1 multiplicado por n sub 1 más x2 multiplicado por n sub 2. Vamos a anotarlo más bonito. Y así hasta el x4 multiplicado por n sub 4. Todo esto dividido entre n. Ahora, en esta parte de acá, continuando con este desarrollo, antes, este valor de n que tenemos en el denominador, que estoy marcando con rojo, lo vamos a pasar al otro lado, es decir, lo vamos a pasar ahí. Estamos despejando la fórmula para poder tener una ecuación. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí prácticamente sería 12,4, que es el valor de nuestro x barra, es decir, de la media, multiplicado por n. Y aquí tendríamos que este valor de x1, que estoy voy a marcar con amarillo, x1, x2 hasta el x sub 4, aquí estaría el x3, son los representantes de clase. Y estos valores ya los tenemos. Entonces vamos a anotarlos, porque ya no son incógnitas. Entonces aquí, ¿qué sería? Va a ser 6n sub 1 más ¿qué? Más 10n sub 2 más 14n sub 3 más 18n sub 4. Ya tenemos esta parte de acá. Ahora, tenemos de aquí que hallar otra ecuación, de modo que si hallamos esa ecuación, reemplacemos datos en alguno de estos valores. Y pues esta ecuación se simplifique más. Tenemos que prestarle atención a eso. Pero estos valores que he marcado con rojo son las frecuencias absolutas. Y en este caso no estamos manejando frecuencias absolutas, estamos manejando frecuencias relativas. Pero ustedes, ¿qué recuerdan? Deben recordar que la frecuencia relativa, un f sub i, es igual al n sub i dividido entre n, ¿verdad? Nosotros estamos manejando a este nivel, o sea, los n sub i no nos interesan. Y es más, ni siquiera tenemos el valor de n. Entonces, ¿qué se les ocurriría a ustedes? En este caso, lo que haríamos prácticamente sería multiplicar por 1 dividido entre n a toda la ecuación, de modo que tengamos los f sub i. Es decir, que en este caso, acá, esto se simplificaría, ¿verdad? n, en este lado, numerador, denominador. En esta parte, esto se va a convertir en f sub 1. Esto se va a convertir en f sub 2. ¿Por qué? Porque es igual a n sub 2 dividido entre n. Solo por eso. Aquí vamos a tener 14 f sub 3 más 18 f sub 4. Ahora sí. En esta parte, el valor de f sub 1 y f sub 3 sí lo tenemos, nos han dado en el ejercicio. ¿Y cuál era este valor? Pues es 0,15 y 0,35, los valores que están con azul. Entonces los vamos a sustituir. Aquí prácticamente tendríamos 6 multiplicado por 0,15
más 10f sub 2, este no tenemos el valor, y aquí es f sub 3 es igual a 0,35 más 18 f sub 4, y aquí tenemos el 12,4. Bien, prácticamente esto se ha reducido a ¿cuánto? A una y a dos incógnitas. Ahora, de acá, estas incógnitas, ¿cómo podríamos resolverlas? Pues aquí nos va a ayudar mucho la tabla. Si nosotros nos fijamos en esta columna que voy a pintar con amarillo, esta de acá, ¿cómo podríamos traducirla? Esto prácticamente lo vamos a anotar en un costadito. Podría ser que el f sub 1 más el f sub 2 más el f sub 3 más el f sub 4 es igual a 1, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos el valor de f sub 1 y f sub 3. F sub 1, ¿cuánto vale? El valor de f sub 1 es igual a 0,15. Y el valor de f sub 3 es 0,35. Ahora, despejando esto, vamos a tener f sub 2 más f sub 4, y esto va a ser igual a 0,5, ¿verdad? Despejando pues estos tres valores. Y de aquí podemos despejar el f sub 2. Podemos decir que f sub 2 es igual a 0,5 menos f4. Entonces nosotros de esa manera tendríamos este valor. Ahora, este valor de 0,5 menos f sub 4 lo vamos a sustituir. Y esto va a ser igual a ¿qué? Aquí 6 multiplicado por 0,15 es igual a 0,9. Ahora, 10. El f sub 2 habíamos dicho que es igual a, perdón, esta parte de acá, 0,5 menos f sub 4. 0,5 menos f sub 4. Y aquí este 14 por 0,35, ¿a qué sería igual? Utilizando la calculadora, esto me sale 4,9 más 4,9 y finalmente más 18 f sub 4. Y aquí tenemos 12,4. Ahora acá, este valor tenemos que distribuirlo. Aquí vamos a tener 0,9 más 10 multiplicado por 0,5 es igual a 5 menos 10f sub 4 más 4,9 más 18f sub 4. Bien, aquí todo se ha reducido a una sola variable que es el f sub 4. Si aquí nosotros hacemos los cálculos, prácticamente esto va a salir 1,6 y aquí vamos a tener 8f sub 4. Esta parte yo les recomiendo que ustedes lo desarrollen, aunque no es tan difícil, ¿verdad? Solo es poner en un lado las constantes y en otra la variable. Entonces acá podemos decir que despejando f sub 4 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0,2. Y de esta manera nosotros hemos hallado este valor que tanto nos interesaba. Y nosotros, volviendo a nuestro gráfico, podemos decir que en vez de poner f sub 2, vamos a poner, ¿cuánto? Perdón, es el f sub 4, mil disculpas. Acá vamos a poner el valor de 0,2. Y ahora esta parte ya es más sencilla. Toda esta columna tiene que sumar 1. Entonces, si nosotros, por simple lógica, sabemos que esto va a ser 0,3. Si ponemos 0,3, ahí sí suma todo 1. Entonces, tenemos todo esto. Ahora, ¿qué nos está pidiendo?
Ya hemos completado esto. Esta parte de las acumuladas pues fácilmente ya se completa. Pueden sustituir aquí en estas fórmulas o sencillamente hacerlo de la manera común con las sumas diagonales. Pero aún no hemos cumplido lo que nos pide, que es la varianza. Esto lo vamos a borrar de aquí. Ahora sí. Bien, ¿cómo es la varianza para datos agrupados? Si nosotros recordamos, la varianza para datos agrupados es igual a la sumatoria de los x menos x barra, es decir, la media, multiplicado por el n sub i. Otra vez estamos hablando de frecuencias absolutas. Todo entre n. Ya, nosotros tenemos un rato que trabajar en esta fórmula antes de poner nuestros datos. Si nosotros aquí despejamos sigma cuadrado dividido entre n y la sumatoria de los x y prácticamente menos x barra al cuadrado multiplicado por n sub i. Nosotros nos damos cuenta en nuestra tabla que no tenemos la fila de los n sub i, no se encuentra, solo estamos trabajando con las relativas y no con las absolutas. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el mismo artificio de antes, vamos a multiplicar por 1 dividido entre n. En este caso esto igual se simplifica. Aquí lo único que pasa sería lo siguiente, que esto se va a convertir los f sub i, ¿verdad? Esto porque el f sub i es igual a n sub i dividido entre n. Por esa sencilla razón. Ahora, ya tenemos esta parte. Lo que tenemos que hallar primero va a ser esto, que prácticamente es la marca de clase, restándole la media, que va a ser un valor constante, elevado al cuadrado. Entonces esta parte ya va a ser más sencilla. Aquí vamos a crear otra columna. Esto lo vamos a borrar para que nos dé un poco más de espacio. Aquí le vamos a poner que esto igual tiene que sumar 1, ¿no es cierto? No hay que complicarnos tanto. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x menos x barra elevado al cuadrado multiplicado por la f sub i. En este caso, ¿qué va a ser? Va a ser 6 menos, ¿cuál es nuestro x barra? Nuestro x barra es 12,4. 12,4 elevado al cuadrado multiplicado por nuestro f sub i, que es 0,15 de esta misma fila. Entonces, haciendo esta resta y luego multiplicándola, nos va a salir que es 6,144. Ahora, ya tenemos todo esto. ¿Qué es lo que correspondería en la siguiente columna? Prácticamente sería hacer lo mismo. En este caso sería 10 menos 12,4 elevado al cuadrado multiplicado por, en este caso sería 0,3. Y esto que va a ser igual a 1,728. Y así para cada valor. Esto va a ser 0,896 y 6,272. Ahora sí, nosotros vamos a sumar toda esta columna y al final nos va a salir 15,04. Y aquí nosotros ya hemos hecho esta sumatoria y finalmente decimos que nuestra varianza es 15,04. Esto por la parte que hemos visto de nuestras frecuencias relativas utilizando este n. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta los conceptos estadísticos a la hora de resolver esto. Ahora, ¿ustedes cómo corroborarían, cómo dirían estos valores que hemos encontrado, estos f sub i, esta columna de acá? ¿Cómo sé si esta columna es correcta? ¿Qué tal si me he equivocado? ¿Cómo puedo corroborar de que esto se cumple?
Pues una forma fácil de corroborar esto en esta clase de casos donde nos están dando la media sería la siguiente. Vamos a poner aquí cómo corroborar. Aquí prácticamente, si nosotros queremos escribir la media, tendría que ser igual a ¿qué? Esto tendría que ser igual a los x sub i multiplicado por los f sub i. Sería una sumatoria. Esto quiere decir que sería x1 multiplicado, es decir, nuestro x1, nuestro representante de clase de nuestro primer intervalo, tendría que estar multiplicado por nuestro f sub 1, nuestra frecuencia, en este caso sería nuestra frecuencia relativa. Luego tendríamos que sumar, sería el x sub 2 multiplicado por el f sub 2 y el x sub 3 por el f sub 3 y finalmente el x sub 4 multiplicado por f sub 4. Aquí nosotros tenemos que nuestra medida nos estaba dando de antemano 12,4. Ahora sí, en esta parte, x1 multiplicado por f sub 1. ¿Cuánto es nuestro x1? Era 6, ¿verdad? Nuestro primer representante de clase. Y nuestro f sub 1, en este caso, 6 multiplicado por 0,15. Es decir, esta multiplicación para cada uno. Multiplicado por 0,15, esto más, en este caso sería 10 multiplicado por 0,3 para el f sub 2 y así hasta el 18 multiplicado por 0,2. Y en efecto nosotros vamos a darnos cuenta que esto sale 12,4, lo cual quiere decir que nuestro despeje ha sido correcto. En esta clase de ejercicios, si ustedes hacen este despeje o tienen dudas de los resultados que han sacado, pues corroboren de esta manera. Por si acaso, esta es una buena forma de ver cómo conseguir la media en términos de la frecuencia relativa. Si les dieran solo decimales, ¿cómo hallarían la media? En caso de que no les dieran, pues sería de esta forma. Y de esta manera nosotros habríamos realizado el ejercicio 25. Ahora, esta parte de los costos de las notas de un examen que corresponde al ejercicio 24, 25 y 26, pues sí les recomiendo que estudien, pero no ahonden tanto en eso, porque lo que va a entrar mayormente va a ser completar tablas, probablemente alguno que otro concepto de estadística. Les recomiendo leer teoría, y lo que sí va a entrar va a ser de la parte de variables continuas y discretas, lo que vamos a ver en la guía 2. Entonces, para finalizar esta parte y no saturarles mucho con la guía 1 y que no se extienda además, vamos a hacer el último ejercicio, que nos dice lo siguiente. Nos dice, sabiendo que y es igual, aquí nos da una ecuación. El valor de y. Aquí nos dice que el valor de y es igual a 6 menos 10x. Nuestro primer dato nos dice que la varianza de x es igual a 8. Nos pide hallar, dice hallen, ¿cuál es la varianza de qué? De 4x menos y. Ahora, ¿cómo podríamos solucionar esto? Tenemos que ver propiedades de varianza. 4x menos y. En esta parte, si el LIC no les ha pasado propiedades de varianza y de la media, yo se los voy a proporcionar. En esta parte, tenemos que ver lo siguiente. Primera propiedad de la varianza. La varianza de una constante a, esto es por si acaso propiedades, va a ser igual a 0. Es decir, que no existe la varianza de una constante. En este caso, nuestra constante puede ser 4, 5, 2,8. Va a ser 0. Ahora, si tuviéramos la varianza de una constante multiplicado por una variable, la constante sale, pero elevada al cuadrado, y se mantiene la varianza de nuestra variable.
Entonces en este caso nosotros vamos a aplicar prácticamente estas dos propiedades a lo largo. Esto vamos a ponerlo, esto lo voy a borrar y lo voy a poner con rojo, de modo que son las dos propiedades que vamos a usar. Esto va a ser propiedad 1, propiedad 2. Entonces acá nosotros vamos a distribuir nuestra varianza. Aquí estamos suponiendo que x y que y son independientes. Si son independientes, entonces la varianza se va a poder distribuir a ambas variables por separado y no va a haber ningún problema. En este caso, ¿qué sería? Va a ser igual a la varianza de ¿qué? De 4x menos la varianza de y. Esto por independencia. Estamos asumiendo que x y y son independientes. Si no fueran independientes, pues tendríamos que hallar la covarianza más, es decir, que estos datos tienen una relación entre sí. Pero en este caso, asumiendo independencia. Ahora, en esta parte de acá, tenemos el caso de una constante y de una variable, justo como en la segunda propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Este 4 va a salir elevado al cuadrado y sabemos que eso va a ser igual a 16 por la varianza de x. Y en este caso, menos la varianza, pero sabemos que y, ¿cuál es la forma que tiene y? Y tiene esta forma, 6 menos 10x. Entonces nosotros vamos a copiar eso. 6 menos 10x. Ahora aquí, este 16 se mantiene acá. Si nosotros nos damos cuenta, la varianza de x es igual a 8. Y justo tenemos la varianza de x igual a 8. Varianza de x. Entonces esto va a ser multiplicado por 8. Menos, ven cómo poco a poco los datos utilizando propiedades se van reduciendo, más que todo las incógnitas. Entonces de esta manera nosotros vamos a hallar la varianza de 4x menos y. Ahora acá, la varianza de esto. Aquí la varianza igual vamos a separarla suponiendo independencia. Esto va a ser la varianza de 10x. Ahora, en esta parte, aquí estamos viendo la propiedad 1. Vamos a marcarlo con azul. La varianza de la constante, entonces esto va a ser 0, ¿verdad? Ahora, 16 por 8 me sale 128. Menos 0 menos. Aquí tenemos la varianza de 10x. Otra vez vamos a aplicar la segunda propiedad, esto de acá. Que el 10 va a salir con elevado al cuadrado, 10 elevado al cuadrado o 10 por 10. Vamos a poner 10 elevado al cuadrado, que es igual a 100 prácticamente, multiplicado por la varianza de x. Pero sabemos que la varianza de x es igual a 8, ¿verdad? Por esto de acá. Entonces aquí nosotros prácticamente tendríamos 128 menos. Ahora, una cosa más, no se nos ha ido. Este signo de menos acá se va a distribuir, va a cambiar el signo a esto, ¿verdad? Que tenemos aquí, a estas dos variables. En este caso, menos por menos se mantiene con menos, pero menos por menos aquí sería más. Hay que tener mucho ojo con esto. Entonces en este caso sería más. Eso hay que tener cuidado porque la varianza no puede salir negativa. Si le sale negativa significa que hay un error. Ahora sí, en este caso va a ser 128 más 800 porque 8 por 100, 800. Y en este caso nosotros tendríamos 928. Es decir que, vamos a añadir una hoja más, que la varianza de 4x menos y es igual a 928. Y bien, de esta manera nosotros habríamos hallado nuestra varianza utilizando propiedades de varianza y los datos que nos ha proporcionado el enunciado.
Y bien, de esta forma nosotros habríamos acabado la guía 1. Es importante acabarla rápido porque es más probable que entre ejercicios de la guía 2, que sí hay que ahondar más y es lo que se va a llevar el resto del semestre. Entonces, hasta esta parte ya habríamos acabado la guía de ejercicios 1. El siguiente viernes nosotros vamos a tener la guía de ejercicios 2. Vamos a empezar de golpe a resolver varios y ya vamos a quedar. Yo voy a hacer los pares o impares y les voy a dar a ustedes el complemento. Entonces, de esta manera resolveríamos la guía 2. También estimo darles más tiempo para la guía 2 debido a que el LIC la publicó un poquito más tarde que esta guía 1. Entonces hay menos tiempo. Pero eso ya les voy a avisar bien por el grupo. Pero hasta esta parte ya habríamos visto todo lo que corresponde a estadística descriptiva. Y la parte de propiedades de varianzas y esperanzas pues se las voy a mandar al grupo también.